Dios les bendiga, hermanos. Doy las gracias a Dios. Es un honor para mí poder estar esta mañana aquí con ustedes, ya tarde, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque yo sé que Él en su palabra nos ha dejado la forma en la cual Él quería darse a conocer a nosotros. Y aún en el Antiguo Testamento, cada capítulo podemos observar y ver la forma en la que Dios día a día, momento a momento, le está hablando con su pueblo. Y el día de hoy nos corresponderá Éxodo 1. Al día de ayer terminamos el libro de Génesis con el capítulo 49 y 50. Así que antes de comenzar vamos a darle lectura al capítulo completo, son 22 versículos. Y luego empiezo con un poco más. El día de hoy estaremos tocando Éxodo 1 y para eso pude poner yo 4 puntos, los más importantes que pude mirar. La entrada en Egipto. El segundo, la esclavitud de Israel. El tercero, el temor de Cifra y Fúa. Y el último punto más importante, donde vemos a Cristo en todo esto, ¿verdad? Para comenzar, vamos a darle lectura, hermanos, si se pueden poner de pie, por favor. Estamos todos en Éxodo capítulo 1. Amén. Amén. Yo leo el primero, ustedes el segundo, yo leo el tercero y así vamos a darle consecutivamente hasta el último. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Isaacar, Zabulón, Benjamín. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Señor, te damos la gracia en esta mañana, Padre Santo, porque tú eres grande, Señor, bueno, eres el único, Señor, tú eres el único digno de recibir toda gloria, honra y poder, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana te plació a ti dejarnos llegar con bien a este servicio. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tú tienes algo que decirnos cada día en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos de que sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Desde el comienzo, Señor, tú nos creaste, y al final, Señor, tú vendrás por nosotros. Gracias, Señor, porque cada uno que crea en ti como tu único y suficiente Salvador,
tú has dicho, Señor, y tú eres fiel a tus promesas, que tendrá la vida eterna junto contigo, Padre. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por la salvación que proveíste por medio de Él. Y gracias por esta palabra que nos has dado en este día. Que no solamente, Señor, son palabras al aire, sino que esto, Señor, es para que haga casa en nuestros corazones y podamos reflejarlo allá afuera, Señor. Y podamos ser verdaderamente tus discípulos, Padre. Bendice este tiempo, Señor, que estamos con mis hermanos. Bendice tu palabra, Señor. Ponle bendición, Señor, a cada palabra de ella. Y ponle, Señor, un motivo por el cual vivir cada día y por el cual poder entregarnos más y más, Señor, a ti, a tu servicio, como tus hijos, porque te amamos, Señor, porque te amamos y porque sabemos de que todo lo que somos es porque solamente tú lo has permitido que seamos, Señor. Gracias, Padre. Te pido también por nuestro pastor, que lo mantengas con bien. Y Padre, dejamos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues ya pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Vamos a comenzar un nuevo libro. Hemos terminado el libro del Génesis, como les decía al comienzo. Pero no podemos comenzar solamente un libro sin saber un poco de lo que se trata, ¿verdad? Y sin finalizar bien el anterior. Entonces, el libro del Génesis hablaba de puntos muy importantes. Uno de ellos, a mí me pareció muy importante, el poder mirar que Dios llama a hombres. ¿A cuáles hombres? Porque se lo merecían. No porque se lo merecían, sino simplemente por la gracia de Dios, ¿verdad? Sabemos de que ningún hombre es digno aún de decir, yo me merezco que Dios me llame. Aún no, ni Abraham era apto para hacerlo. Y lo pudimos mirar en el transcurso de cada capítulo, cómo él obedecía a medias, cómo él mentía cuando llegaba a pueblos donde tenía temor. Y pudimos mirar cómo Dios lo ha ido cambiando poco a poco por medio de él, ¿verdad? Solamente porque él iba conociendo a él, que al final Abraham tuvo eso de poderle decir, Señor, heme aquí. Vemos un cambio completamente en la vida de Abraham, ¿verdad? Como en la de los demás también. Podemos ver en Jacob, que también mintió, engañó, pero que Dios transformó esa vida y la hizo para su gloria, ¿verdad? Nosotros no éramos dignos ni merecíamos tan siquiera a Jesucristo ni ir al cielo, pero Él, por medio de Él, por su gracia, abrió un camino por el cual, por el amor a su creación, por el amor a nosotros, abrió ese camino en el cual podemos llegar nosotros al Señor, ¿verdad? Y podemos ahora ser salvos por su gracia, no porque lo merezcamos, no porque somos buenos, sino solamente porque Él así lo quiso y porque Él es soberano, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, nosotros no vemos que ningún hombre de los que han sido llamados en el Génesis eran dignos de haber sido llamados, pero Dios en su gracia los llamó a ellos y quiso gloriarse en ellos, ¿verdad? Y por medio de ellos llevar a cabo sus promesas. Vemos la creación en el Génesis, algo que es muy debatido fuera de la Biblia, pero que en la Biblia vemos claramente que Dios dice, Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. No vemos que dice tal vez Dios lo hizo, ni tal vez Dios no lo hizo, sino que vemos puntos exactamente puntuales, ¿verdad? No vemos ningún punto que tenga ni un poquito de duda, sino que claramente Dios dijo, se hizo, ¿verdad? Dios lo hizo con autoridad porque solamente Él la tiene y porque solamente Él podía hacerlo. Entonces el libro del Éxodo, desde el Génesis, termina con un héroe, ¿verdad? De ese libro, que es José. Y podemos mirar en la vida de José muchas similitudes en realidad con Cristo, ¿verdad? La forma en la que fue maltratado sin merecerlo, la forma en la cual él después pasa a gobernar, ¿verdad? Y el cual él lleva a ese pueblo a Egipto. Terminando con la muerte de José claramente, ¿verdad? Lo que leíamos esta mañana en el devocional, ¿verdad? En el capítulo 50 del Génesis. Y para comenzar nuestro nuevo libro, también no solamente lo voy a comenzar así, ¿verdad? Sino que el libro del Éxodo, vamos a darle inicio, ¿verdad? Éxodo procede del latín exodus. No le puse la de en hebreo, ¿verdad? Pero con esa estamos bien. Y éxodo significa, tanto en latín como en nuestro idioma, salida. ¿Salida de qué? Nosotros sabemos que José llegó a reinar, ¿verdad? Junto con el faraón. Y después del faraón seguía él. Y después nadie podía hacer nada sin preguntarle a José de lo que estaba pasando. Entonces José, cuando llegan sus hermanos, él los llama a su padre y a toda su familia que vengan a Egipto, ¿verdad? A vivir ahí porque estaba el hambre muy fuerte y todo el mundo estaba con mucha hambre.
Entonces, ellos entraron a Egipto. Entonces, el Éxodo nos va a relatar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, el Éxodo significa salida. Y es cuando el pueblo va a salir, y lo vamos a ir mirando en el transcurso de todos los capítulos del libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces, además de la salida, en el Éxodo encontramos las plagas de Egipto, en el capítulo 7, del 7 al 12, ¿verdad? Encontramos los 10 mandamientos en el capítulo 20. Y después de los mandamientos y que Moisés está hablando con Dios y el pueblo piensa que ya desapareció, que ya no existe, pues el pueblo decide crearse un becerro de oro, ¿verdad? Y en el capítulo 31, 32 lo miramos eso. Entonces son uno de los... Pero hay muchos más, no son solamente esos. Hay muchos más que no solamente esos temas de interés en el libro del Éxodo. Pero nomás les quise poner esos pocos ejemplos, ¿verdad? Podemos mirar muchos temas, muchos más que esos. Esos solamente son para mostrarles algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, ya conocemos lo que es el Génesis, ahora ya conocemos lo que es el Éxodo, pero ¿qué los une? Y lo vamos a ir mirando poco a poco también lo que los va uniendo, pero sabemos de que la Biblia no es una serie de libros desconectados, sino que el Éxodo es continuación del Génesis. Ahí hay continuación, ahí no hubo desde que tú digas en el Génesis se ve una cosa y en el Éxodo se ve otra cosa. Entonces Dios aquí habló de una forma, aquí habló de otra forma. No, aquí está continuado, hay una continuación. Aquí podemos mirar de que el Éxodo claramente es continuación del Génesis, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahora sí con nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? Y un punto muy importante, ¿verdad? Lo vamos a encontrar ahorita más enseguida. Entonces comenzamos en el versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y le leímos, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. En el versículo 5 voy. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Ya lo miramos, ¿verdad? José estaba en Egipto. Todos estos que se mencionan arriba son hermanos de José, hijos de las mujeres de José, ¿verdad? Que como lo hemos mirado en el libro del Génesis, fueron 4 mujeres, ¿verdad? Ellas tuvieron hijos y esos hijos son 12. Y esos 12 hijos son los patriarcas, ¿verdad? Son las 12 tribus de Israel. Aquí vamos a ver nombres, a lo mejor sí saben de Judá, porque Cristo viene de la tribu de Judá. A lo mejor sí saben de José, porque José lo hemos estado estudiando y ya miraron la forma en la cual Dios lo exaltó. No porque se lo mereciera él, ¿verdad? Pero Dios así lo quiso. Y ahí son los que en el versículo 2, 3 y 4 podemos ver los nombres, ¿verdad? Y si los quieren contar, los pueden contar. Son 11 más José van a ser 12, ¿verdad? Y ahí nos da un número, ¿verdad? Que todas las personas en el versículo 5 que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto, ¿verdad? No está hablando de que fueron 70 hijos, sino que son 70 ya contando los hijos de sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Y vamos a ver que esta cifra se repite. Y si pueden darle una vueltita y las hojas un poquito más para atrás, en Génesis 46, 27. Dice así: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, ¿verdad? Si estudian un poquito más, a lo mejor pueden llegar a decir, oye, pero es que en el libro de los Hechos, en el 7:16 dice que fueron 75. Y hay algunas traducciones, como en los que llegaron los otros cánones que han encontrado, que dice que fueron 75 también. Y no sabemos si es una cifra porque están contando los vivos o contando ya con los que murieron. No podemos llegar a una forma exacta porque la Biblia solamente nos dice eso, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, bueno, sabes que contando los demás sí se dan los 75, porque si lo quieren comprobar, pueden ir a Hechos 7:16 y pueden leer ahí, ¿verdad? Y ahí dice que eran 75. Cuando Esteban está hablando antes de que lo apedreen y que lo maten, ¿verdad? Está relatando prácticamente desde Abraham hasta lo que sucedió también en este mismo caso, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, aquí vemos un punto muy importante, ¿verdad? Y se lo voy a demostrar ahorita.
Y ahí está. Todos vamos a morir. ¿Sí sabían eso, hermanos? ¿No? En la carne morirá, ¿verdad? El hermano dijo, no, porque no, yo no especifiqué de qué muerte estaba hablando, ¿verdad? Bueno, sabemos que todos somos inmortales y todos vamos a tener un fin, sea para vida eterna con Cristo o sea para muerte eterna, ¿verdad? Condenados. Entonces, vamos a morir, el cuerpo morirá, nosotros seguiremos vivos eternamente, ¿verdad? Entonces, sí, todos vamos a tener ese paso, los que ya estamos en Cristo, donde moriremos para mejor vida, ¿verdad? Donde iremos y estaremos con Él en gloria, ¿verdad? Entonces, si somos sus hijos, sabemos de que moriremos, pero tenemos una esperanza viva, que no solamente es una esperanza que nos encontramos de vez en cuando, como, oh, tengo esperanza de que me suban el sueldo, oh, tengo esperanza de que encuentre un trabajo. No es ese tipo de esperanza el que está hablando aquí. La esperanza en Cristo es una esperanza viva, una esperanza que desde el día que Él vino, ¿verdad? Y desde mucho antes, porque Él existió eternamente, Dios ya te lo tenía planeado, que iba a ser de esa manera, y en Él podíamos encontrar la vida eterna, ¿verdad? Dijo Cristo que separados de Él no somos completamente nada, ¿verdad? Entonces, si no estamos con Cristo, estamos en condenación eterna. Si estamos con Cristo, estamos en vida eterna, ¿verdad? Porque Él nos vino a rescatar del cuerpo de muerte, ¿verdad? Y de todo lo que nosotros somos en esa esclavitud en la que vivimos en el mundo. Él vino a liberarnos de eso, ¿verdad? A que fuéramos nuevas criaturas en Él, claramente, ¿verdad? Entonces aquí podemos mirar que muere uno de los personajes del Génesis y toda su familia. Entonces, es real, ¿verdad? La gente se muere. Y una persona muy importante también se muere. Nadie puede comprar, ¿verdad?, la vida eterna. Eso no se compra, ¿verdad? Eso se obtiene por medio de arrepentirnos y poner nuestra vida completa en las manos del Señor Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, podemos continuar aquí, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Alguien de ustedes recuerda cuando Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que Él le daría a él descendencia? No solamente una vez le dijo, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. ¿Sí? ¿Se recuerdan dónde estaba? Capítulo exacto. ¿Sí? Génesis 15:13. Si pueden ir un poquito más para atrás en Génesis 15:13 y le vamos a dar lectura, hermanos. Y dice así, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Y un poquito más arriba, en el versículo 5, podemos ver y le dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hay una promesa ahí. Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Conocemos a un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Está en todos los lugares, lo sabe todo. Tiene una capacidad Él, que Él no es un hombre para que mienta, ¿verdad? Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de verdades. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo ha cumplido en las Escrituras. Y es la confianza que nosotros tenemos en Él. Porque si Él todo lo que ha venido diciendo en las Escrituras lo ha cumplido al transcurso de los años, nosotros podemos estar seguros que ahora que nosotros siendo hijos y conociendo a Cristo, esa promesa Él también la va a cumplir. Si vemos todas las promesas cumplidas en el transcurso de tantos años que han ido pasando, ¿por qué no vamos a confiar ahora en la última promesa que Él nos ha dado? De la vida eterna y de poder ir con Él. Confiamos en Él, porque Él es fiel. Nosotros somos infieles. Y Él, aún sabiendo que nosotros somos infieles, aún sabiendo que estos personajes que hemos estado mirando le iban a fallar, porque en el capítulo 15 Dios le da la promesa y hace el pacto con Abraham. En el 16 Abraham falla. Dios sabe que vamos a fallarle, pero Dios sabe que Él no falla y que Él no miente. Entonces confiamos en Él porque solamente Él se lo merece, ¿verdad? Y un atributo de Él dice el Dios que no miente también. Dios tiene la capacidad para hacer todo lo que Él quiera, pero si su atributo de Él dice que no miente,
pues Él no va a mentir, porque es un atributo de Él y él es fiel a todo lo que Él es. Si Él dice que nos ama y ese es un atributo de Él es fiel al amor que nos tiene hacia nosotros, a su creación, tanto que mandó a su Hijo a morir en esa cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Entonces estamos en el 7, ¿verdad? Y decía en el 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Alguna vez en tu vida tú has estado tan bien, y tan lleno que al final has sentido como que está pasando algo más por fuera de ti, que te está impidiendo el crecimiento y que están comenzando a llegar las pruebas, que estás comenzando a sentirte frustrado de ello? Pues aquí había un crecimiento muy bueno, pero veremos que un poquito más adelante comenzarán a llegar pruebas, comenzarán a querer eliminarlos, comenzarán a querer quitarlos de ahí, ¿verdad? En el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, en el 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Estaba mirando algo, había un rey de un pueblo en el cual llegaron, ¿cuántas personas llegaron, hermanos? 70, 75 podríamos decir, 70 llegaron, ¿verdad? Es lo que nos dice la Escritura. Y ahora él está mirando un pueblo tan numeroso que él tiene temor de ellos. ¿Pueden imaginarse eso? Dios fue fiel a su promesa, Dios hizo crecer a ese pueblo, Dios lo aumentó tanto que ahora el propio faraón, el propio rey de ahí, tenía temor de ellos y quería sacarlos de ahí, y él ya no los quería sacar, él quería tenerlos, pero que no se les rebelaran, ¿verdad? Él quería seguir gobernando y comenzó a sentir temor. Hay muchos que a lo mejor podríamos tener tantas cosas y decir, sabes que yo tengo todo esto, pero cuando hay muchas personas que cuando llega alguien más a una empresa o lo que sea y ven que esa persona es buena en lo que hace, comienzan a tener temor de esa persona, comienzan a tirarle piedras. Oye, esa persona no tenemos que dejarla crecer, ¿verdad? No tenemos que dejarla subir, porque si no, si lo dejo seguir subiendo me quita mi puesto. Y hay ese temor en la humanidad, ¿verdad? Hay ese temor en lo que podemos mirar, y tal vez nosotros no somos así, pero conocemos a alguien que sí es así, y podemos mirar eso, ¿verdad? En personas que realmente, en lugar de que una persona crezca, la quieren mantener abajo, ¿verdad? Entonces, y este faraón era así. Él dijo, si ellos se unen a otro pueblo, pues estos me van a destronar. Yo tengo que hacer algo aquí. Y él está apelando a algo, ¿verdad? Que ahorita vamos a leer, ¿verdad? En el 10, ¿verdad? Ahora pues seamos sabios para con él. Él está apelando a una sabiduría. ¿Pero a qué tipo de sabiduría está apelando él? Humana. Él está apelando a una sabiduría carnal prácticamente, ¿verdad? Diferente a la sabiduría divina, ¿verdad? Él está diciendo, ahora voy a ser sabio, me la voy a ingeniar para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Tenía temor de que el pueblo creciera y le quitara su lugar. Tenía otro temor de que se uniera a un enemigo y lo derrotaran y a lo mejor se fueran. Tenía muchos temores él. Veía que el pueblo era grande, que era numeroso. Probablemente podía mirar que ellos producían bastantes cosas para Egipto, que ellos eran trabajadores, que ellos estaban aportando mucho, ¿verdad? Si tú estás en una compañía, cada quien aporta algo a esa compañía. Y esa persona hay muchas personas que son más indispensables que otras. Nadie es indispensable, ¿verdad? Pero hay personas que trabajan más que otras y tú puedes ver el rendimiento del trabajador, ¿verdad? Él podía ver el rendimiento de ese pueblo y el crecimiento que Dios le estaba dando, ¿verdad? Pero pues él no conocía lo que había sucedido. Y hay un punto importante también, porque ¿cómo fue que este rey o faraón pudo llegar a ese punto, ¿verdad? De no saber nada? Pues recordemos que había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿se acuerdan quién era su familiar de hace 200 años atrás? Probablemente no se recuerdan, ¿verdad? ¿Recuerdan que hizo un presidente de su país hace 100 años atrás? Podríamos pensar de que el pueblo fracasó en la enseñanza, pero podemos mirar de que el pueblo tenía temor de Dios aún. Y podemos mirar aún
por personas que vivían en Egipto, que también tenían temor de Dios, que probablemente lo habían aprendido de ellos, ¿verdad? Y de José y de toda su familia. Entonces, este rey que se levanta, pero también sabemos de que en Egipto, cuando Dios ataca al pueblo de Egipto, cada plaga prácticamente iba dirigida a sus dioses, ¿verdad? Podemos mirar que en el último capítulo dice: atacaré a Egipto y destruiré a todos sus dioses, ¿verdad? Y los golpearé. Y es lo que él hace, y mata al niño, ¿verdad? Entonces sabemos de que probablemente cuando José dijo, Dios dará esta revelación, cuando José dijo a tu sueño, a lo mejor ellos dijeron, bueno, creemos en el Dios de José, pero pues nomás lo unían a un montón de dioses más que ellos tenían. Y prácticamente no estaban prácticamente solamente creyendo en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque ellos tenían muchos dioses. Entonces muchos de ellos podían decir un Dios más solamente. Entonces no sabemos en realidad qué fue lo que sucedió, pero en el transcurso de los años se llegó a este tiempo que ellos ya no conocían nada de quiénes eran ellos, ¿verdad? A lo mejor lo recordaban como una historia, pero no lo sabían como lo habían visto en los años que hubo mucho, en los años que hubo poco, como lo hizo cuando llegó prácticamente José a hacer eso, ¿verdad? Y cuando llegó todas las 70 personas del pueblo de Israel ahí. Pero cuando veíamos que fue a enterrar a su papá, fueron muchos egipcios, ¿verdad? Y leíamos hoy en la mañana que iban muchas gentes importantes también en eso, y le lloraron. Aún el pueblo le dijo que era un dolor grande para los egipcios. Y lo miramos también de esa manera, ¿verdad? Que decía eso, ¿verdad? En el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramesés. Y es lo que estábamos mirando, ¿verdad? La entrada en Egipto, son los versículos que él estaba dejando saber. También en Hebreos podemos encontrar parte también de esto, ¿verdad? Entonces en el Nuevo Testamento también encontramos respaldo de todo lo que hemos estado hablando. Siguiente, por favor. La esclavitud de Israel. Llegamos a este punto ahora. A lo mejor no lo pueden leer muy bien, pero es lo que les estaba explicando al comienzo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Y es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo en realidad había pasado. Se sabe en unos capítulos más adelante, y nos dice, ¿verdad?, que fueron 430 años, pero exactamente no sabemos ahorita. ¿Sí? Entonces, si vemos Éxodo 12:37, nos dice que cuando ellos salieron de ahí, habían pasado 430 años, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Aquí no va a haber mucha diferencia en nuestras vidas, y más adelante lo vamos a mirar por qué, ¿verdad? Cuando sucede todo esto, y toda esta esclavitud, y todo lo que estamos leyendo, lo vamos a llegar más adelante a comprobar también, ¿verdad? Ok, que pensé que lo había puesto ahí, pero no lo había puesto, el anterior. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y por eso es que yo les digo Faraón o rey, porque aquí dice Faraón y anteriormente decía rey, ¿verdad? Pero es rey, el Faraón es el mismo rey, ¿verdad? Entonces aquí los ponen y los obligan a ellos, y los ponen a trabajar para ellos, y comienza la esclavitud del pueblo, ¿verdad? Y como veían en Génesis 15:13, decía que el pueblo iba a ser esclavo, iba a ser... aquí dice que amargaban su vida con dura servidumbre más adelante. Entonces podemos mirar de que en esta parte se estaba cumpliendo la promesa de Dios, ¿verdad? Abraham no estaba ahí mirando que se cumplía, pero Dios lo había prometido y Dios lo estaba cumpliendo. Ahora podemos mirar nosotros claramente cómo Dios cumplió sus promesas, y cómo Dios no simplemente dice promesas al azar como nosotros, sino que en realidad Dios, cuando promete algo, Dios lo cumple. Y aquí podemos mirar que pusieron a construir 2 ciudades, ¿verdad?
como decían al principio, Pitón y Ramsés, que en otros escritos dice Ramsés, la ciudad de almacenaje de ellos, ¿verdad? Y los ponen a trabajar en esclavitud. Esto no se va a diferenciar mucho a nosotros, a como estábamos, llenos de problemas, éramos esclavos prácticamente de nuestra propia vida, nos sentíamos dioses y nos esclavizábamos a vicios, nos esclavizábamos a trabajo, nos esclavizábamos a muchas cosas, ¿verdad? No solamente a una. Y todo eso, Dios ha hecho el trabajo de libertarnos de ello, ¿verdad? Porque al rendirnos a Él, lo dejamos reinar en nuestra vida, ¿verdad? No solamente decimos, Dios entra en mi vida y me quedo como estoy, sino que tú dejas a Dios ser Dios en tu vida, ¿verdad? Dejas a Dios que en realidad se mueva en tu vida. No solamente vas a querer hacer como una religión de decir, ¿sabes qué? Pues yo simplemente voy a la iglesia, cumplo ya, Dios me bendice. No, no se trata de eso, ¿verdad? Tenemos que dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas, no solamente hablado, sino con hechos, ¿verdad? Entonces seguimos aquí en el versículo 12, ¿verdad? Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Comenzó la opresión, comenzaron a tirarle piedras, comenzaron a querer hacerlos echar para atrás, ¿verdad? Pero la promesa de Dios siguió cumpliéndose. El pueblo siguió creciendo, seguía creciendo, igual crecía. Tanto que ya tuvieron miedo, seguían teniendo miedo y seguía el miedo ahí, ¿verdad? Y ya no hallaban ni qué hacer, decían, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer contra ellos? Siguen creciendo, los ponemos en esclavitud, siguen creciendo, hacemos tal cosa, siguen creciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora, verdad? En el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces, están dando un poco, sí, lo vamos a hacer aún más, ¿verdad? Ahora con látigo, tienen que mover, tienen que hacerlo rápido, ¿verdad? En el 14, y amargaron su vida con dureza servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Comenzaron a obligarlos con más fuerza, comenzaron a castigarles, comenzaron a hacer que hicieran las cosas así. Algo más. Ustedes saben, han escuchado anteriormente que el pueblo de Israel hiciera casas para habitar. No se escucha de eso, ¿verdad? Ellos no vivían en casas de ladrillo. Entonces, si ellos están obligados a hacer sus casas, ¿verdad? Nomás tiendas. Y ahora Egipto los pone a trabajar a hacer ladrillo con dureza y los esclaviza de esa manera. Para ellos eso era amargura, porque ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. Ellos no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Entonces, en realidad que ellos sentían el trabajo demasiado pesado para ellos, ¿verdad? Y sí, amargaban su vida, estaban en servidumbre, todo según como la promesa que había estado, ¿verdad? Pero como él veía que seguían creciendo, ¿qué voy a hacer ahora? El pueblo sigue creciendo, los amargamos su vida, les golpeamos, les hacemos de todo y ellos siguen creciendo aún. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ellos, ahora peor aún con lo que tienen, nos van a dejar y nos pueden hacer hasta más, ¿verdad? Y podemos estar ahí pensando lo que el faraón podía decir en esos momentos, ¿verdad? Entonces vamos en el versículo 15. Entonces habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ya no pudo el faraón con la opresión, ahora él estaba optando por matar a los varones y de esa manera poder limitar el crecimiento del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora venía una orden directa hacia esas dos mujeres, ¿verdad? Y estas dos mujeres, Cifra y la otra Fua. ¿Saben que todos los nombres que aparecen en la escritura son dichosos de estar ahí? Porque el nombre de esas mujeres está ahí por un hecho que ellas hicieron, no solamente por estar ahí. Esos nombres nos están diciendo a nosotros y nos están expresando lo que esas mujeres fueron capaces de hacer. Aun cuando sabían que podían morir,
Aun cuando sabían de que sus días estaban contados, ellas decidieron hacer lo correcto. Ellas optaron por hacer lo que ellas tenían temor de hacer, ¿verdad? Es lo que podemos observar. Entonces, la orden era directa: matadlos. En nuestros días, saben de que hay países completos en los cuales quieren aprobar que se puedan matar los niños. Sí saben eso, ¿verdad? En los cuales las leyes sí pasan a las tantas semanas. En los tales sí lo hacen, aunque la ley no esté ahí. Las mujeres, no eran ellas las mamás de los niños, pero ellas no quisieron matar a esos niños. Ellas se negaron a hacerlo. La Biblia es clara al decir de que Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Nosotros no somos quien para decir vamos a obedecer y vamos a matar a estos niños, ¿verdad? Ellas optaron por lo correcto. Ellas sabían que era temerle al Señor, y sus nombres por eso están aquí en este libro, en el cual Dios nos dejó para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, a cada persona que está ahí y podamos aprender de ellos, ¿verdad? Sí. Y podemos ver errores, podemos ver que son fuertes a veces como ellas dos, y en este caso son mujeres, ¿verdad?, que optan obedecer a Dios ante otra cosa. Y en el 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Alguien de ustedes tiene temor a Dios, hermanos? ¿Tiene temor de Dios para decir mi vida no vale ya nada, ya mi vida es Cristo, el morir es ganancia? Amén. Yo sé que todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos el valor para hacer eso, ¿verdad? Y tenemos que tener ese valor para decir: ahora Cristo vive, yo prácticamente tengo nueva vida, mi vida pasada aquí terminó, aquí yo continué. Ahora le temo al Señor, y lo que yo lo hago, yo no lo hago porque la iglesia me lo mande que no lo haga, sino porque le temo al Señor. Yo tengo ese temor de Dios, de poder cambiar mi vida y poder no importarme lo que alguien diga, que eres un fanático religioso, que solamente vives para estar en la iglesia, que solamente haces esto. ¿A quién estás agradando? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a agradar? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Sino ser discípulos de Cristo y ser como Cristo y seguirlo a Él y querer más de Él y querer crecer en Él. ¿Y tu vida dónde quedó? No existes. Ahora tu vida es Cristo. Entonces, si somos ahora de Cristo, estas mujeres en aquel tiempo entendían que si ellas tenían temor de Dios, no podrían quitarle la vida a un niño. No podrían hacer eso. Como nosotros no podríamos ser capaces de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Porque ellas sabían que un niño, pues Dios lo está dando, es una bendición, ¿verdad? ¿Cómo haríamos tal cosa de quitarle la vida a los niños, verdad? El temor a Dios. Y esto debemos de aplicar nosotros a nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Dios? Más no saber de que Dios nos está mirando donde quiera que nosotros estemos. Tener la certeza clara de que Él está en todo lugar, en todo momento, a nuestro lado. Nos está rodeando completamente. Si estamos en Él, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿De qué nos vamos a...? No estamos diciendo que no vamos a tener problemas, pero si estamos en Él, vamos a tener las fuerzas para superar los problemas. Si estamos en Él, Él nos va a llevar de la mano y nosotros nomás lo vamos a seguir a Él. Todos nosotros hemos pasado por pruebas muy difíciles, yo sé, y la prueba de cada uno si ha estado en Cristo, yo sé que la ha superado exitosamente, ¿verdad? Porque Dios cumplió el propósito por el cual mandó eso a sus vidas. En estas pruebas anteriores, Dios seguía cumpliendo su promesa, Dios seguía aumentando el pueblo. Ahora venía una prueba personal contra estas mujeres. Ellas dos no eran las que se encargaban de darle el parto a todas las mujeres, pero ellas eran las que estaban encargadas de todas las demás de hacerlo, ¿verdad?
porque sabemos de que solamente 2 mujeres no van a ser las que harán todo el trabajo de un pueblo completo. En una traducción de la Biblia pude leer que decía, pero Faraón llamó a parteras hebreas. Ajá. Y en una traducción yo pude observar de que decía de hebreas. Estaba estudiando un poco más los nombres de cada una. En el nombre de Fua, también como Púa, se dice que esta exactamente te la da que es hebrea. En la de cifra no dice si es hebrea o si es egipcia, pero si es egipcia y una hebrea, es como yo les dije, la egipcia estaría dando testimonio de que ella cree en el Dios Todopoderoso. Si es egipcia esa mujer. Si las dos son hebreas, están dando testimonio de que no se doblegan ante el faraón. Oh, pero en el libro de Romanos dice que tenemos que nosotros doblegarnos a las autoridades y cumplir, sí. Pero en qué manera, ¿verdad? Y aquí te lo vamos a ir mirando un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí en el versículo que continúa. Pero quería enfocarme un poco y ponerles especificarles, ¿verdad? Lo del temor a Dios. Porque nosotros debemos de vivir en temor a Dios y sabiendo que todo lo que estamos haciendo tiene que estar hecho para el Señor. ¿Y en qué forma lo tenemos que hacer? Solamente lo podemos hacer en el temor del Señor. Pero como les decía, el temor es la conciencia de que no le tengo miedo, sino que sé que Él está conmigo todo el tiempo. Entonces, si yo sé que Él está conmigo todo el tiempo, si yo hago algo que a Él no le agrada, me estoy alejando de Él. Él no puede estar cerca del pecado. Me estoy alejando del Señor. Claro, Él nos puso un camino por el cual podemos regresar a Él. ¿Sí? Y nosotros nos arrepentimos, venimos a Cristo y lo hacemos, sí. Él lo hizo. Pero eso no quiere decir que tengo yo a alguien, un abogado al cual puedo llamar a cada rato de que, oye, ahora perdóname otra vez, oye, ahora perdóname otra vez. No. Significa de que en caso de que llegue a suceder, en un caso muy raro de que suceda, ¿verdad? Las llantas de los automóviles, tú compras un automóvil nuevo, trae 4 llantas, ¿verdad? A lo mejor algunos traen 5, no sé. Pero traen una llanta atrás de repuesto, ¿no? Algunos traen más. Si compran un tráiler, hermana, ¿cuántas trae? Pero traen una llanta de repuesto. ¿Qué significa la llanta de repuesto en el automóvil? Por si acaso se revienta una llanta, ¿verdad? Pero no te está diciendo que se va a reventar, te está diciendo por si se revienta una llanta. Entonces, si tú llegas a caer en pecado, tienes a Cristo para que te perdone, pero no para que te estés ponchando a cada rato, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto. Hay muchas pruebas en las cuales, como en este caso, eran pruebas de muerte. Eran pruebas en las cuales el pago era la muerte y en las cuales decidieron ser obedientes. Pueden venir a tu vida, pues si nosotros estamos en Cristo, nos duele que se muera un ser querido, más si ese ser querido no está en Cristo. Pero si somos hermanos y ellos ya son familiares nuestros, pero ya están ganados para Cristo, tenemos una esperanza de que lo vamos a volver a ver, tenemos una esperanza viva en ellos, de que Dios es fiel y que Dios nos va a tener vivos, ¿verdad? Y podemos volver a ver.
Pues yo creo que cuando tú amas a alguien, pues es inevitable que tú llores por él, ¿verdad? Es inevitable de que tú sabes de que esa persona está en Cristo, pero yo creo que igual y los sentimientos llegan y tú puedes llorar. Aún Jesús mismo, conmovido por las demás, Jesús mismo lloró, ¿verdad? Y nos mostró de que el amor de él, ¿verdad? Hacia él, sabiendo aún que él iba a resucitar otra vez. Y lo resucitó de nuevo, ¿verdad? A lo mejor dijo después, ¿para qué me resucitabas y me iba a morir otra vez? Pero en realidad, sí, hay muchas veces, si muere un padre, uno es inevitable que uno llore, ¿verdad? Si muere un hermano, es inevitable que uno llore, ¿verdad? Pero sí, también es que hay muchas formas diferentes en las que lo vamos a mirar. Y vamos a ver de ahí que le hicieron también todos los carros que iban a despedirlo también y todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero pues son sus tradiciones también de Egipto o de ellos, no sé exactamente ahí, ¿verdad? Pero en este caso, ellas decidían temer al Señor antes de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Pero después todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Y en este caso tuvo una consecuencia para ellas. Y el rey de Egipto las hizo llamar. Y ahora venía lo bueno, ¿verdad? Porque está bien, yo decido no hacerlo, no pasa nada, pero no lo hago y ya. Pero ahora te llamaron, ahora vente. Me vas a demostrar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. En estos versículos no quiero entrar en dilema, ¿verdad?, con ustedes, pero muchos piensan de que en estos versículos es una mentira, ¿verdad? Otros dicen que es media mentira, ¿verdad? Porque están defendiéndose a ellas para no morir, ¿verdad? Porque están diciendo algo. Pero por ahí mandaron un mensaje en WhatsApp, ¿verdad? Y habían unos casos extremos en los cuales decían, si un misionero para entrar a un país tiene que decir una mentira a veces. O si vienen a matar todo el pueblo y la persona que está encargada tiene que decir una mentira para que no maten a todas esas personas, y lo hace. Son casos muy extremos, ¿verdad? Como les decía, Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de mentiras. Dios no bendice ninguna mentira, ¿verdad? Y en este caso nosotros no vamos a ver que Dios bendice ninguna mentira tampoco. Y no quiero que piensen de que Dios está bendiciendo una mentira o que Dios está bendiciendo un mal hecho que alguna persona haga. Pero Abraham mintió cuando entró con su esposa diciendo que era su hermana, aunque fue media mentira, como él dijo, ¿verdad? Ella es mi media hermana, entonces no mentí completamente, ¿verdad? Se estaba defendiendo. Jacob engañó a su papá para recibir una bendición, ¿verdad? Es un engaño, una mentira completa, ¿verdad? Y vamos a ver también más adelante que también el hijo también dice, no, pues es mi hermana también, le copió a su papá, ¿verdad? Entonces Dios bendijo todos esos hechos. Cuando sacan a Abraham y a su esposa, no le dicen, te vamos a sacar de una patada, pero aquí nos vas a dejar todos los siervos, y ellos se llevan se llevan los animalitos y todo lo que tenían. Se salieron bendecidos de ahí, ¿sí? Pero no, en realidad lo que Dios bendice es la obediencia, ¿verdad? Dios no bendice la desobediencia ni las mentiras, nada de eso, ¿verdad? Eso no podría ser cierto. Estaría en contra de lo que Dios es. Como yo les decía, Dios puede mentir. Dios sí puede mentir. Dios puede hacer todo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Él no es un Dios de mentiras. Entonces, si la Biblia dice de que Dios es un Dios de verdad, Él no puede decir una mentira. Y no lo va a hacer porque Él es fiel a lo que Él es. Entonces, ¿por qué Él no lo hace? Porque eso no está en Él. Nosotros cuando venimos a ser nuevos en Cristo, ¿por qué ya no hacemos lo que hacíamos antes? Porque ya no está en nuestro ser hacerlo. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque eso ya no está con nosotros unido. Ya si lo unes contigo, ya es que sería como el agua y el aceite se dividen. Ya no es lo mismo. Ya tienes que ser diferente. Entonces Dios en Él, en lo que Él es, en su grandeza y en todos sus atributos, Él no miente. Él es fiel a eso y Él no nos va a mentir, no nos va a echar ninguna mentira, ¿verdad? Porque Él dice que el padre de la mentira es Satanás, ¿verdad? Entonces en este caso probablemente sí hubo una mentira ahí, pero ¿sabes qué?
lo que pasó anteriormente es de que yo les dije que en el libro de Romanos la Biblia dice de que tienes que estar sujeto a tus autoridades, ¿verdad? Siempre y cuando esas autoridades estén haciendo lo que Dios manda. Pero si una autoridad, tu esposo o cualquier otro ser que está sobre ti, que esta autoridad te dice, no puedes leer la Biblia, no puedes hablar de Cristo, no puedes hacer todo esto, ¿tú qué vas a hacer? Si tú lees la Biblia te matamos, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿La vas a seguir leyendo? ¿Y vas a estar en contra de la autoridad? Sí, tienes que hacerlo porque Dios no te manda a estar a favor del mundo ni a favor del pecado. Entonces tú tienes que ponerte en contra de ello. Ellas estaban poniéndose en contra de una orden directa de quitarle la vida a los niños. Entonces ellas estaban a favor de Dios. En ese momento, ¿qué sucede? Ellas están respaldadas por Dios porque ellas están al lado de Dios, no están al lado del faraón, ¿verdad? Están en contra de él. Entonces todo lo que ellas están haciendo en este momento está aprobado por Dios, aunque no está aprobada la mentira, ¿verdad? Y es la forma en la que ellos lo dicen, pero la mentira no está aprobada. Pero ellas están siendo aprobadas por Dios, por el temor a Dios y por hacer lo que Dios manda que se haga, ¿verdad? Y en el versículo que sigue lo vamos a mirar y dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, Dios hizo bien a las parteras por el temor a Él, por la obediencia a Él y porque ellas optaron seguirle a Él antes que a las demás cosas. No por alguna mentira, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se puede observar, ¿verdad? La bendición viene por la obediencia al Dios y el temor al Señor, ¿verdad? Sí. Y en el versículo 20 decía, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, ¿verdad? ¿Y qué saben qué? Continuó el crecimiento. Atrás de todo esto, también podemos observar una batalla espiritual, ¿verdad? Porque había una promesa en el Génesis de que Cristo vendría ¿de dónde? ¿Del pueblo de quién? ¿De cuáles promesas? Entonces el enemigo que estaba logrando atrás del faraón ahí. El enemigo quería también poner tropiezo a la promesa de Dios, ¿verdad? También quería detener a los niños, deteniendo a los niños, pues ya no viene Jesucristo, ya no viene descendencia, ya no viene nada. Se termina todo ahí, el pueblo se acaba y ya Cristo ya no viene. Entonces no solamente vemos algo físico, sino también vemos algo espiritual. El enemigo estaba trabajando atrás del faraón, tratando de evitar, ¿verdad?, que Cristo viniera también en esa parte. Entonces, en el 21, y por haber las parteras temido a Dios, y nos lo vuelve a decir, ¿verdad?, el temor a Dios. Si hay algo que tenemos que aprender de las parteras nosotros no es echar mentiras, es tener temor a Dios, ¿verdad?, y obedecerle a Él. Por eso los nombres de estas parteras están en este libro, ¿verdad?, en la Biblia, por el temor al Señor. Y Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. No pude hacerlo con azotarlos, con ponerlos en esclavitud. No puedo de esta manera. Ok, entonces vamos a matar a los niños. Tampoco se pudo de esa manera. Que ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a entrar al agua, que se ahoguen, que se mueran todos los niños. Cualquier niño que vean, al agua, que se muera. Bueno, ok, tú dices al agua que se muera. Cristo dice al agua que viva. y mandan a Moisés en una calafateada con brea cubierta completamente, ¿verdad? Que no se ahogara. ¿Y quién viene ahí? Viene Moisés, ¿verdad? ¿Y quién es Moisés? Quien iba a sacar al pueblo con mano poderosa, ¿verdad? Con la mano de Dios mismo. Entonces, si Dios dijo Faraón, lo haré de esta manera, Dios dijo, no vas a poder, yo tengo mi manera de hacerlo. Si dijo Faraón, ¿lo vamos a matar? No lo van a hacer porque ellos me temen a mí y no van a hacer eso contra de mí. Pues ahora lo vamos a tirar al agua. Pues yo del agua te voy a sacar un libertador, el cual los va a llevar afuera de Egipto, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué podemos mirar? ¿Dónde podemos ver a Cristo en todo esto que estamos mirando? Porque sabemos de que un mensaje que no tenga a Cristo prácticamente no es un mensaje, ¿sí? Cristo tiene que estar ahí. Cristo cuando venía en el camino de Maús se le aparece, le dice que desde el Génesis, por toda la Biblia, hablan de Él. Él no dijo, nomás ahorita que vine. No, Él ya existía de toda la...
de la fundación de la tierra, ¿verdad? Él ya estaba con el Padre. En cada capítulo tenemos que encontrar a Cristo, tenemos que verlo dónde está Él reflejado en cada uno de ellos, ¿verdad? El mejor punto de todo, solamente Cristo es digno de la gloria, la honra y la alabanza de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de todo lo que vivimos. Solo Cristo se la merece. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, tenemos que pensar, ¿lo estoy haciendo para Cristo o lo estoy haciendo para mi carne? ¿Quién es el digno de recibir la gloria de todo lo que yo hago? ¿Cristo o yo? Entonces, solamente Él es digno de todo, ¿verdad? Él es digno de, como dicen todos postrados ante Él y dicen, ¿quién es digno? No se encontró ningún digno, solamente Cristo es el único digno de abrir los sellos y el libro, ¿verdad? Lo que les decía, un mensaje, si no tiene a Cristo, si no podemos ver a Cristo reflejado en ese mensaje, fracasó. Ahí no hubo ningún mensaje. Nosotros vivimos por Él, entonces ¿cómo no va a estarle en un mensaje que se diga aquí en la congregación? Cristo es el dador de gracia, quien nos libertó y es poderoso para salvar, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos mirar nosotros en este capítulo del Éxodo a Cristo? Yo creo que les he dicho algunas partes muy importantes en las cuales lo hemos podido mirar, ¿verdad? ¿En qué puedes asimilar la esclavitud del pueblo con tu esclavitud antes de venir a Cristo? Nos habla de un libertador más adelante que va a sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Quién vino a rescatarnos a nosotros de donde estábamos metidos en sus delitos y pecados y donde estábamos nosotros viviendo para nosotros mismos, para nuestra carne, para todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces aquí miramos esclavitud, podemos mirar órdenes de fuera del mundo, podemos mirar que el mundo, si ya te tiene, te quiere tener más enterrado aún en las cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba en esclavitud. ¿Ahora qué? Ahora viene la matanza, ahora viene a tirarlos al agua. O sea que ya lo tenían en opresión y querían tenerlos más sumergidos todavía. ¿Dónde nos tenía nosotros el enemigo antes de venir a Cristo? Sino sumergidos completamente. Y eso no iba a terminar ahí. Cristo nos salvó a tiempo. Probablemente ahora estuviéramos más abajo, ¿verdad? Ahora estuviéramos comiendo polvo, ¿verdad? Estuviéramos arrastrándonos, tal vez ya estuviéramos completamente tirados ya. Cristo vino y nos salvó y yo le doy gracias a Dios porque Él salvó mi vida y yo le doy gracias a Dios por haberle conocido a Él, porque yo sé que sin Él no sería nada bueno de mí en estos tiempos ahora. Pero gracias a Cristo y gracias a Dios ahora soy lo que soy. ¿Y sabes qué? Yo no soy nada, Cristo lo es. Él se merece la gloria y la honra de todo lo que estábamos haciendo. De la esclavitud